La serie Cada Minuto Cuenta recrea el devastador terremoto que vivió la Ciudad de México en 1985 y que dejó un saldo de más de 20,000 víctimas. Los personajes principales son un doctor atormentado por su pasado, una periodista en busca de la fama y una familia en crisis. Ellos deben enfrentar circunstancias extremas mientras intentan salvar a otros y a sí mismos. Esta producción de Prime Video, dirigida por Jorge Michel Grau, será estrenada este fin de semana. En los roles principales se encuentran Osvaldo Benavides y Maya Zapata. Vean mi charla con ambos y con el director. Aquí va. Hola a los tres, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Hola, hola, muy bien, gracias. He estado viendo algunos episodios y es una producción que tiene muchos elementos, algunos de ellos bastante dolorosos, y me hace pensar mucho en el hecho de que a veces cuando ocurre una catástrofe de esta magnitud, con el paso del tiempo se transforma en números, en estadísticas, y pierde mucho lo humano. Jorge, para ti, ¿cómo ha sido tomar precisamente esa humanidad y ponerla en casos específicos que se traducen en algo universal? Es una pregunta muy interesante porque en nuestro arranque, una de las cosas que trabajamos en Mesa después de leer los guiones, trabajarlos, reescribirlos, no es la historia del terremoto, es la historia de las personas. Y entonces era fortalecer a los personajes y que los personajes tuvieran no nada más el arco, sino que tuvieran un universo que se pudiera desarrollar y que pudiera involucrarse con la tragedia y que tuviera lógica con lo que la gente está viendo. Entonces, de pronto, en papel nosotros veíamos el conflicto de uno de los personajes que parecía agua y aceite y que uno no podía hablar de eso en el terremoto porque su meta era ayudar. Sin embargo, lo trabajamos de tal manera con todos los actores y las actrices para poder hacer que los personajes fueran más importantes. Y eso nos da pie a que el público se encuentre en los personajes y no nada más en la gran anécdota del terremoto, sino que encuentren dónde estaba parado en ese momento. Claro. Maya, háblame acerca de tu personaje y la forma en que ve la situación que está ocurriendo a su alrededor. Bueno, al principio ella llega, incluso diría un poco desconectada de lo que está sucediendo, principalmente porque, bueno, cuando recién acaba de pasar una cosa como esta, no necesariamente dimensionas lo que estás viviendo. Y también como desde esta idea, ella es una periodista novata, entonces ella está enfrentándose a un sueño y a una aspiración que desconoce, ¿no? En realidad, y entonces desde su propio... ella piensa que la única forma de triunfar en esa carrera es siendo dura, fría, pragmática, y muy pronto se encuentra bueno, con que ante esa realidad todas esas cosas no tienen cabida. Y encuentra su verdadera misión, ¿no? Que es convertirse en una especie de megáfono, de altavoz de otras voces y de otras necesidades también. Y es ahí donde ella encuentra su verdadero valor, y todas las demás cosas que pensaba que necesitaba se da cuenta que eran absolutamente inútiles, y encuentra su verdadero camino muy pronto. Y me fascina que hay una explicación de dónde viene ella y por qué su primer instinto es ese. Y eso me hizo también pensar mucho en esto. En el día de hoy, con la tecnología, cuando pasa algo alrededor, la primera pulsión que sentimos no es ir a ayudar a la persona, sino registrarlo con nuestros aparatos para hacernos populares. Y claro, esto nos traslada en el tiempo a un momento en el que no teníamos eso, y es una cosa que vibra dentro de nosotros hoy en día, y también es un cuestionamiento importante, ¿no? Yo creo que sí, que creo que independientemente, hoy tenemos un aparatito que nos hace mirar ese rasgo humano de una manera mucho más sencilla, pero bueno, Camila también lo tiene una cámara, para ella lo más importante es grabar y documentar y tal.
con los periodistas que he hablado a lo largo de este tiempo, pues sí, lo importante era eso. Y ahí también había periodistas que decían, híjole, ¿será que, o sea, esta parte, esta duda ética presente constantemente de si esto es lo correcto o a lo mejor sería mucho más útil ayudando y cargando piedras y tratando de quitar escombros, ¿no? Pero bueno, creo que a cada quien nos corresponde entender pues bueno, que al final no estamos solos y que no depende de nosotros, sino que necesitamos trabajar en comunidad para estar mejor, para poner la vida como en primer lugar, ¿no? Osvaldo, con tu personaje me pasó una cosa impresionante y es que cuando ocurre una tragedia de cualquier tamaño, requerimos siempre de un momento, como una pausa. Así sea de una milésima de segundo o un minuto en el que uno queda en estupor y queda como, Dios mío, ¿cómo voy a reaccionar frente a lo que me está pasando? Tu personaje, tan pronto ocurre lo que ocurre, queda paralizado y en su cara vemos muchas cosas. Vemos lo que tiene al frente, el que empieza a pensar en qué tan grande es esto. Y eso es muy complicado transmitirlo para un actor. ¿Cómo es vivir esos momentos y cómo fue para ti vivir en ese personaje en esos momentos? Bueno, pues de eso se trata la chamba de actuar, o sea, de jugar a que las cosas están pasando, ¿no? Y es lo divertido. También contábamos con un estímulo muy, muy potente, o sea, un diseño de producción con unos sets, unas construcciones de un nivel y un tamaño que yo antes nunca había visto en el set en el que yo hubiera participado. Lo mismo con el Virtual Production, que son las pantallas que se utilizaron por primera vez en este nivel en Latinoamérica. Era un regalo poder estar parado en un set de estas dimensiones, ¿no? Esta apuesta tan grande que hizo Prime para contar esta historia. Entonces, pues ahí estaba todo, no requería mucho más que pararse, concentrarse tantito y órale, dejarse ir. Y fue muy divertido y al mismo tiempo sí es desgastante, ¿no? O sea, pues estuvimos semanas, meses metidos bajo los túneles comiendo polvo, pero todo eso ayuda, todo eso construye y todo eso hace que pues, que te metas y que estés ahí. Para mí es un regalo poder contar una historia que muchos conocemos, pero poderle dar un nuevo foco, ¿no? Si bien es una historia dolorosa, traumática, una de las cosas que aporta esta serie es que habla de lo luminoso que es ser un individuo que vive en una circunstancia extrema y cómo su humanidad surge a un nivel exponencial y se conecta con todos sus hermanos, hermanas, y cómo sin importar de dónde eres, qué te gusta, qué sexo eres, sin importar nada, sale lo más puro y auténtico que es la humanidad, independientemente de los gobiernos y de los militares y que, ¿no? Que valen madre. Lo que importa es en lo que nos convertimos y contar esta historia de estos personajes que en realidad somos todos, o sea, todos tenemos eso dentro. Creo que es lo que conecta muy bien y es la parte luminosa que me gusta mucho de nuestra serie. Me despido diciendo que estoy en Nueva York y por eso pienso que a lo largo de la historia, cuando pasan grandes tragedias, siempre sale lo peor, pero también y afortunadamente lo mejor del espíritu humano, y esto lo muestra esta serie de una manera maravillosa. A los tres, mil gracias por su tiempo y que estén muy bien. Gracias. Cuídate. No somos la única esperanza de todos los que están allá abajo. ¡No! ¡No hay tiempo que perder!